sí es como un apéndice mío. Hay momentos en los que yo lo estoy buscando y lo tengo colgado. Sobre todo cuando me estoy por ir. Y de repente digo, ¿y el bajo dónde está? Y lo tengo acá. Ellos ya habían estado tomando. Entonces esa parte quedaba en más los años. Entonces ya empezaba que volaba una amiguita como diciéndole, están zanateando. A mí me ha pasado en aquella época de ir a tocar y que se suspendía y no tenía para volverme a mi casa. Tenía que buscar dónde quedarme. Y yo ponía discos y me gustaba sentarme y parecía que tocaba el acordeón con la panera. Llegó un día de una fiesta y me dice, ¿qué querés pedirle a Papá Noel? ¿Un acordeón, una guitarra o otra panera? Hola, bienvenidos a la clase. Perdonen que incumpla todas las obligaciones de los presentadores formales, pero no quiero perder esta oportunidad de decirles, por favor, escuchen a Daniel Massa. Me siento como si estuviera en otra época tratando de que la gente conociera a Aníbal Troilo, a Astor Piazzolla. Insisto, vayan a internet donde puedan, compren sus discos, escuchen a Daniel Massa. Con él vamos a conversar hoy. En esta segunda temporada de la clase, ustedes saben, vamos a salir en búsqueda de el origen de la vocación que después se convierte en una pasión. En el caso de Daniel, nacido en Montevideo, en el barrio El Cerro, la historia empieza en el barrio. Y de eso, Daniel, ¿cuál era la música del barrio de tu infancia? Contámelo ahora, contámelo qué recuerdos funcionaban ahí en ese momento que estabas tocando. Y eso era Charlie, Serú Girán, la máquina de hacer pájaros. Nosotros teníamos mucha info de acá y qué sé yo, soñábamos con en algún momento poder tocar en algún grupo de esos, ¿no? Pero vos venías de una familia trabajadora, los frigoríficos en el cerro. Sí, en realidad vos nacés en el cerro y vas a trabajar al frigorífico. Eso es sine qua non. En aquella época. En aquella época, ¿no? Ya ahora... Estamos hablando de los años... Y 60 y pico, 68. El Cerro de Montevideo. Cerro de Montevideo, sí. Vos allá es como que es lo que podés aspirar, primero porque es un laburo que te permitía traerte la carne a tu casa, aparte de ganar un sueldo, y era un trabajo que estaba bueno porque se entraba 4 de la mañana, a las 12 del mediodía te ibas. ¿Y vos entraste a trabajar en un frigorífico? Sí. Mi primer trabajo serio fue ahí. Entré trabajando en La Matanza y después, como yo estudiaba y eso, me pasé a la sala de máquinas. Y después terminé siendo foguista, manejando las calderas. ¿Y tu papá también trabajaba en un frigorífico? Sí,
Lo único que mi papá y casi toda mi familia trabajaba en el Nacional. Y a mí, yo fui a trabajar en la Artigas, que también tenían su rivalidad. Claro. Allá todo es uno o el otro. ¿Y dónde estaba la música en ese momento? ¿En tu infancia, en tu formación? En la casa. En mi casa era sumamente musical. Mi mamá era una cantante doméstica, porque siempre cantó en casa. Mi papá, que era muy desafinado, me recitaba cosas de Héctor Galiardi, recitaba muy bien. Y había música para cada cosa, ¿no? Si ella estaba planchando, estaba escuchando una cosa. Papá se había comprado un combinado automático que se ponían los discos solo, que yo quedaba mirando a ver cuál era el mecanismo, nunca habíamos visto eso. Él tenía un combinado así grandote. Se llamaba combinado porque tenía radio y tenía tocadiscos. Claro, radio y tocadiscos. Todo de madera, un mueble divino. Y siempre yo decía que papá fue como el precursor del MP3, porque él compraba tenía un dealer que le traía discos, que él no sé de dónde los sacaba, pero le pedía. Y le traía los simples. Entonces a mi papá le gustaba poner todos los simples, todos distintos. Entonces iban cayendo y él venía del frigorífico, tenía una quinta en el fondo, se cortaba pepino, le ponía sal, escarbadientes y se servía vino. Y se sentaba en el contador de la luz en la vereda a escuchar a un volumen impresionante. Entonces, y eso era como su relax, era eso. Pero los domingos también se juntaba toda la familia y había fiesta, ¿no? Toda la familia. Y, por ejemplo, el tío Chapeco traía los chorizos y los hacían ahí. Y las primas se disfrazaban. Las primas se disfrazaban porque la tía Gloria estaba casada con un gallego. Entonces, ellas se disfrazaban y hacían canzonetas y cantaban canciones y se ponían una peineta acá. Y era muy gracioso. Estaban los tíos, el Polo y el Pulga, que tenían un dúo que se llamaban Los Orsalitos. Le decían Los Orsalitos, pero ya tenían como 60 años cada uno. Digo, ya tienen que estar para Zorzal. Y entonces de repente empezaban a cantar, por ejemplo, ¿viste ese que dice, que es maravilloso, ese que dice, acá, han brotado otra vez los rosales junto al muro del viejo jardín, donde tu alma selló un juramento, amor de un momento que hoy lloro por ti. Eso tiene una parte que dice, más los años al pasar me hicieron comprender la triste realidad, que tan solo fue ilusión los que amamos de verdad. Sin embargo, cuando los rosales renacen las flores, los viejos amores con sus madrigales tornan como entonces a mi corazón. Entonces, cuando venía esa parte, ellos ya habían estado tomando. Entonces, esa parte quedaba en más los años. Entonces, ya empezaba que volaba una amiguita como diciéndole, che, están zanateando. Y volaba una amiguita y de repente ya volaba un pan más grande y de repente podía pasar una pelela que le tiraban con algo. Y pero era todo muy gracioso. Yo la verdad extraño mucho eso. ¿Y las raíces uruguayas de dónde venían? ¿De dónde venía el candombe? Estaba en el barrio, obviamente. Sí. Claro. En ese grupo de 8 pibes que siempre andaban todos juntos. Había 3 con los que tocábamos. Y ahí donde nace, además, porque hay que aclararle también a la gente que tu verdadero nombre y apellido no es Daniel Massa. Daniel sí, pero el apellido... Mi nombre completo es Daniel Omar Correa Suárez. Eso también trajo problemas porque en mi casa... Claro, digo, pero de chiquito ya nomás eras el negro Mazacote. Claro. El asunto era así. En el barrio siempre estábamos todos juntos y éramos como una entidad. Todos juntos íbamos a hacer todo. Íbamos a bailar juntos, jugábamos al fútbol juntos. Entonces, estábamos todo el día juntos. Iban a hacer los mandados. Y entonces cuando la madre de alguno mandaba a hacer los mandados a otro, íbamos todos. Rectifico, iban. Yo nunca iba. Entonces me decían, che, Massa, Daniel, vamos que tenemos que ir a buscar el pan para la madre del Eduardo. No, lo espero acá.
Entonces yo me quedaba sentado en el mismo lugar que estaba y ellos se iban y volvían y yo estaba igual que como ellos habían ido. No me había movido una coma. Entonces me empezaron a decir, pareces un mazacote negro ahí, que no se mueve, que no hace nada. No, yo juego bien al fútbol, pero no tengo ganas de ir a hacerlo mandado, vayan ustedes. Y, y así quedó, y me quedó mazacote negro, pero después era muy largo. Entonces me quedó masa. Entonces, de repente, iban a mi casa a buscarme y decían, doña, a mi vieja, ¿no? Doña Maruja, sí. Dice, ¿está en Masa? No. Yo no tuve ningún hijo que se llame Masa. Tengo un hijo que se llama Daniel Omar Correa Suárez. Ya se ponía malísimo. Y entonces, igual me quedó Masa para siempre. Claro. Y acá se enteraron cuando yo vine acá y me quedó Daniel Massa y yo ya me lo incorporé, que a veces no me doy cuenta y he tenido problemas en los aeropuertos, por ejemplo, de viajar y que en el pasaje diga Daniel Massa y yo muestro el documento y me dice, no, usted no va a ningún lado acá. ¿De quién es? Claro. ¿Reconoces ahora, pasados los años, que ahí está el origen de tu vocación, aun cuando no lo sabías? Sí, claro. Porque en realidad tu primera vocación era jugar al fútbol. Claro. Y tu primera pasión era jugar al fútbol. Sí. Ni siquiera considerabas a la música. No, o sea, mirá, te cuento bien. Yo tocaba la guitarra porque yo me ponía en casa a tocar, yo tenía una panera, mamá tenía una panera que tenía agujeros y yo ponía discos y me gustaba sentarme y parecía que tocaba el acordeón con la panera, ¿viste? Y así todo un tiempo, yo me entretenía. Mi viejo me miraba y me decía, vos estás loco, ¿no? Pero yo pasaba rato con la panera ahí metiendo los dedos dentro de la cosa y después llegó un día de una fiesta y me dice, ¿qué querés pedirle a Papá Noel? ¿Un acordeón, una guitarra o otra panera? ¿No? Entonces le digo, no, una guitarra, porque mis primos tocaban la guitarra. Entonces me compró la guitarra y fui a estudiar con un profesor que se llamaba Arterio Sosa. Método práctico, cuaderno de raya como el de la escuela, do, re, y la primera canción fue, la primera canción que me enseñó Arterio fue esa. Por un caminito de piedra, el burrito corto, ¿no? Y así estuve estudiando un tiempo, hasta que el frigorífico entró en huelga. Y mi papá quedó adentro del frigorífico, quedaron ocupando el frigorífico. Y ya empezó a no cobrar el sueldo y no pude ir a estudiar más. Entonces los primos sí iban a estudiar, porque el tío Víctor laburaba en el puerto, no había problema. Entonces yo los esperaba a que ellos volvieran de estudiar y los esperaba en la puerta de la casa de ellos, una piedra que había ahí, y decía, che, pasame lo que aprendiste hoy. Entonces me decía, bueno, hoy nos enseñó esto, y entonces me anotaba, copiaba todo y después me iba a casa, estudiaba en casa, ¿no? Pero así tuve bastante tiempo. Creo que fue la única vez que estudié. Daniel Mazacote Massa, ya en aquel momento se define una vocación, pero no es la de la música, sino es la del fútbol. Y no solamente una vocación amateur como la que cualquier pibe puede tener en un barrio, sino que además estaba ya en un camino profesional del fútbol, casi traicionando a Cerro y... Sí, totalmente. Porque te anotaste para Rampla. Sí. Que era como el clásico rival. Sí, era como de salir de River y ir a Boca, era lo mismo. ¿Eras un número 4 habilidoso o...? No, habilidoso. ¿Habilidoso? Ahora no se nota, pero en aquel tiempo era flaco y podía jugar dos partidos enteros de 45, o sea, de 90 tranquilamente, no tenía problema. No fumaba. ¿Marcabas bien? Sí. Horas de irte al ataque. Y aparte, marcaba bien, era rápido y era fuerte.
¿Y por qué esa carrera se interrumpe? Porque ya inclusive llegaste a estar en el caso en un momento de suplente de primera. Llegué a suplente de la primera, Cerro. Lo que pasó fue que en aquel tiempo yo estudiaba en un colegio privado de la secundaria, que era pago y muy caro. Electromecánico. Claro, yo estaba estudiando electromecánica y resultó que para yo ir a jugar al fútbol tenía que faltar 3 días a la semana a la escuela. No sé acá cómo se le dice, pero allá en Uruguay se le dice la rabona. Entonces yo me hacía la rabona en el colegio para ir ahí a la escuela, a entrenar. Acá es la rata. La rata, claro. Bueno, y un día mi papá me agarró y me dijo, vos, a mí me muero cuando vos jugás al fútbol. Me encanta verte, soy tu hincha uno, pero decime qué pasa, porque qué querés hacer, porque yo sé que vos te vas 3 días a entrenar, porque encima el que entrenaba era mi tío. El entrenador. Claro, lo veía papá, y le decía, mirá que vino el martes, el miércoles, el jueves, no falta nunca. Y era la hora de la escuela. Entonces él me dice, ¿qué querés hacer? O seguís con el fútbol, o si no vas a estudiar más, yo no sigo tirando, porque estoy tirando la plata. Entonces me agarró como una cosa de por él decirle, no, viejo, voy a estudiar. Y no fui más al fútbol. Seguí jugando al fútbol en el barrio. Así, claro. Ahí sí empecé a jugar bien amateur. Te recibiste electromecánico. Sí. Y ahí viene una definición también porque muy jovencito te venís a Buenos Aires, a los 20 años. ¿Cuál es la razón? La razón fue que Juan Gularte, que era bajista de los Guabancos, me dice un día, él se cayó en una bañadera y se lastimó un pie. Entonces, si yo podía hacerle el cambio. Sí. Y me vine. Ahora resulta que Juan después me dijo, no, voy a laburar sentado, aunque sea con el pie enyesado, porque era carnaval y era la época en que había mucho más trabajo. Y ahora más o menos el músico que trabaja guarda un poco, siempre tiene un canuto ahí de plata por si pasa algo. Pero en aquel tiempo el músico vive al día. Cobra, gasta. Y qué sé yo, muchas veces uno cuenta con algo y cuando se suspende. A mí me ha pasado en aquella época de ir a tocar y que se suspendía y no tenía para volverme a mi casa. Tenía que buscar dónde quedarme. Pero digo, en Buenos Aires empezaste a trabajar en Caño 14. La gente supone Caño 14, el famoso boliche de tango. En realidad no, Caño 14 era un taller mecánico. Taller mecánico, de caño escape, silenciadores. Pero, ¿sabés qué pasó? Yo cuando vine en eso me fui, vine y me volví. Después yo trabajaba allá en Uruguay y estaba trabajando en el hospital militar. Era cabo de segunda. Por la especialidad había entrado como cabo de segunda. Pero para una persona del Cerro, ser militar no estaba muy bien visto. Claro. Viste, gente de los frigoríficos de mucha lucha. Mi papá... Además habían padecido mucho la dictadura. Claro, mi papá me decía, vos no tenés que ser ni milico, ni ladrón, ni... En aquel tiempo era ni gay, pero con otras palabras, ¿no? Entonces, esa era la recomendación de él. Y, bueno, 2 las cumplí, pero la de milico no estaba bien. Y aparte, viste, cuando vos te hace ruido o algo, y hasta que al final le digo a mi mujer, digo, me voy para la Argentina, a ver qué hago. Y me vine para acá y me quedé en un hotel ahí de un tipo conocido. Y él un día me llevó al taller ese de Manolo. Que Manolo es uno de los tipos a los que yo le voy a estar agradecido toda mi vida. Y nunca voy a poder pagarle. Porque él, un día yo vivía en un hotel donde cuando vos te ibas, cuando volvías, estaba todo negro de cucarachas. Pero no tenía otro lugar. Y Manolo un día me dijo, vení conmigo. Y me llevó hasta Villa Bosch. Entramos a una casa y me dice, ¿te gusta esta casa? Y le digo, sí. Y dice, bueno, estaba el tipo ahí y dice, bueno, ¿qué hay que pagar? Esto, alquiler, el depósito, y que la garantía es mi taller. Y el tipo no me conocía a mí.
me puso el taller de garantía. Y si yo no pagaba, podía dejar un clavo bárbaro. Y además me pagó casi como un año de alquiler. Dice, bueno, y le digo, Manolo, mire, yo le voy a empezar a pagar. Y me dice, no, dejá, me dijo. Dice, me vas a pagar, no me podés pagar esto. Déjalo así. Cuando algún día estés en alguna movida y encuentres a alguien que está igual que vos ahora, si está en tus posibilidades, ayúdalo. Y eso fue como, no sé. Era una época además de, creo que además debe haber tenido mucha influencia después en la música, porque pasaste mucha hambre, concretamente. Sí. Me contabas en un momento eso de los cigarrillos. ¿Cómo era eso de los cigarrillos? ¿Pararte en la parada del colectivo? Me paraba en la parada del colectivo y esperaba que los tipos prendieran un cigarro. Entonces, viste que no se podía subir fumando. Entonces, cuando el tipo lo prendía, yo decía, que venga el ómnibus, que venga el ómnibus, que venga el ómnibus. Entonces el ómnibus venía y el tipo tiraba el cigarro entero. Yo lo juntaba y después me lo llevaba a casa, lo desarmaba y me armaba tabaco. Y mi mujer fumaba también, entonces armábamos los dos, tomábamos y fumábamos. Y además hay momentos claves, por ejemplo, cuando decidiste finalmente dedicarte a la música profesionalmente para trabajar en músico, ese día cerró el local donde ibas a trabajar. No, eso me pasa a mí solo, eso no le pasa. El día que vengo y le digo a mi mujer, le digo, mirá, negra, le digo, yo tengo ganas de dedicarme a la música. A mi ex mujer, ¿no? Sí, no le va a gustar a mi mujer actual, sino. Entonces, le dije, digo, mira, digo, me voy a dedicar a la música, porque aquellos, digo, todo laburan. Y era todo mentira, aquellos laburaban, pero iban a hacer unos pesitos. Y yo le digo, me voy a dedicar a la música, porque ellos ganan un montón. Digo, y trabajan todo el tiempo. Y me dice ella, bueno, dale, ¿te parece? Digo, sí. Dice, bueno, yo me consigo unas limpiezas de alguna casa por la duda. Y renuncié al trabajo. Esa noche voy al boliche y cerró el boliche. ¿Dónde ibas a trabajar de Donde músico? iba a trabajar, que había dejado el trabajo, por eso cerró el boliche. Y yo no sabía qué hacer. Como no quería volver a mi casa, porque yo digo, me va a matar. Y volvíamos, ese día en ese boliche tocaba el Luis Salinas. Entonces íbamos en el tren, y yo todo el viaje en el tren diciéndole a Luis, ¿no? Le digo, ¿cómo voy a hacer para decirle a aquella que cerró el boliche? Me va a matar, le digo, me va a matar. Y llegamos, y digo, bueno, no sé, ahora después me doy la vuelta. Llegamos a casa como a las 6 de la mañana, y se levanta aquella y hace unos mates, así. Y lo primero que dice el Luis, dice, che, ¿y ahora que cerró el boliche, qué vamos a hacer? ¡Pa! Y él dice, ¿cómo que cerró el boliche? Y le digo, Luis, pero tenés menos tacto que... Digo, aparte te vine diciendo todo el viaje. Digo, me mandaste al frente. Bueno, y ahí hubo una situación y bueno, y después ya se acomodó. Que ya después se empezó a hacer como cotidiano porque no pude volver al trabajo y empecé a tocar así, ¿no? Pero yo trabajaba en ese boliche que se trabajaba de martes a domingo. Y más o menos, después me fui a tocar con un grupo que se llamaba San Batuque, que trabajaba en la fiesta de la colectividad judía. Y aparece la moneda, aparece que uno podés empezar Ahí empezamos más o menos. Nos mudamos a una casa, ya después nos vinimos para la capital. Y nos mudamos a una casa que te voy a contar una historia. Mira, un día yo estaba cocinando y le digo, mis hijos tienen 34, 32 y 30, una de 22 y el Mateo que tiene 10. Pero en aquel tiempo éramos los tres más grandes. Y el Nacho, el del medio, un día yo estaba cocinando un pollo en la cocina y le digo, Nacho, le digo, andá al comedor y sacá del cajón un repasador. Y el Nacho salió y se quedó parado en el patio así. Entonces le digo, Nacho, ¿qué hace? Y me dice, papá, ¿qué es un comedor? Porque siempre vivíamos en una pieza. Entonces, a mí ese día me dio mucha gracia, pero también me dio mucha tristeza, porque, viste que los nenes de la escuela se quedan amigos que vienen a jugar, y ellos no podían porque
no podían venir los compañeros porque no teníamos espacio. Pero hasta que apareció la bailanta, Javier Aníbal, 25 shows por fin de semana. Eso ya fue un descontrol de plata, ya tenía tarjeta de crédito yo, y nos íbamos todos los días a Little Park, todos los días a Little Park, porque era como que yo estaba como con deuda con ellos. Entonces era todos los días. ¿Sabes lo que era tener en la heladera? Primero tener la heladera y segundo tener mayonesa dentro de la heladera. En la mayonesa dentro de un sobre. Y empezaron a comer con aceite. Y ahí empezamos a comer todos los días con aceite. Porque hasta ahí veníamos con grasa, con lo que se podía. Pero ahí pintó la alegría. Yo ya pasaba por el cajero automático y el cajero hacía así, porque yo entraba y sacaba y dale, ¿y para dónde vamos? Y a partir de ahí, digamos que se empezó a acomodar la cuestión. Y después ya nos compramos el auto, anduvimos ahí coqueteando, empezamos a coquetear con comprar una casa. Comer hamburguesa. Porque íbamos hamburguesa, hacíamos asado cuando queríamos. Igual en esa época todavía Y comprar cigarrillos. No, yo fumaba. Yo siempre fumo ¿se puede decir cuándo fumo? Sí. Fumo los Benson, de siempre. No. Que son el lingote, eso es lo más caro. Lo más caro. Y me quedó el molde, sigo fumando eso todavía. Igual a mí un atado de cigarro me dura como 5 días, pero soy un fumador social. O sea, puedo estar todo el día sin fumar, pero si voy a algún lado a tomar un Fernet o algo, ahí fumo. Pero poco también. Llega un momento que no me entra más el humo. Adelante, por favor. Daniel, ¿qué es lo que te motiva a seguir tocando luego de muchos años de trayectoria? 2 cosas. Eso tengo claro. Es lo que más adoro hacer en la vida y el trabajo. Trabajo mucho y vivo de eso. Entonces, siempre estoy estudiando, nunca se para de estudiar porque, sobre todo en este instrumento, ¿no? Que hay muchos chicos jóvenes que tocan muy bien. Yo tengo muchos alumnos. Y bueno, es lo que más me hace feliz en la vida. Yo puedo ir a tocar con dolor de muela, con dolor de estómago, con ataque de hígado y al momento de tocar se borró todo. No hay dolores, no hay tristeza, no hay nada. Es el voz y la música, nada más. ¿Cómo ves tú al instrumento? ¿Desde qué lugar lo tomas? ¿Es tu consolador? ¿Es tu psicólogo? ¿Es tu qué? Porque a mí me ocurre algo con la guitarra, entonces... Es español, ¿no? También. Soy sobrino de... No es mi consolador. Pero sí es como un apéndice mío. Hay momentos en los que yo lo estoy buscando y lo tengo colgado. Sobre todo cuando me estoy por ir. Y de repente digo, ¿y el bajo dónde está? Y lo tengo acá. Hay gente, por ejemplo, que me ha dicho, nunca te vi sin el bajo. Siempre que me estoy moviendo es con el bajo. Y cuando voy a algún lado sin el bajo, cuando a veces voy a ver un concierto, un espectáculo, ir sin el bajo, tengo una sensación de que me olvidé de ponerme algo. Yo tengo una casa muy grande y los bajos están al lado mío en la cama. En mi cuarto tenemos una disputa familiar con eso, porque ocupan lugar, porque yo tengo 4 bajos y están en un estuche rígido al lado de ahí. Y están ahí, no queda, si de repente lo dejé en donde doy clases, antes de acostarme lo voy a buscar y lo traigo. Son como personas. Son como, sí, de hecho, este es un bajo que cuando me preguntan qué tiene este bajo de particular, es que este es un bajo que siempre está enojado. Tiene un sonido nasal, siempre está, ¿viste?
Entonces, esa es mi relación con el bajo, de ahí para adelante de todo. Adelante. Bueno, yo quería preguntar, que me quedó dando vueltas en la cabeza, que dijiste que cuando eras chico había sido la única vez que habías estudiado, y me pregunto si digamos, el estudio con el bajo fue de manera autodidacta o tuviste profesores. Nunca tuve un profesor, es decir, tomé el camino más largo, ¿verdad? Era más fácil estudiar, pero yo me casé a los 18 años. A los 19, a los 20 años tenía 3 hijos. O sea, nací casado. Y en aquellas épocas no podía dedicar tiempo para ir a estudiar con alguien. No tiempo, dinero, no tenía plata, era impensable. Tampoco había tantos profesores, ¿no? Pero yo empecé tocando el bajo con una guitarra, porque en el barrio armamos un grupo que se llamaba Stone Group. Pero como tocábamos candombe no pegaba el nombre. Le pusimos Grupo Piedra. Y los 3 tocábamos la guitarra, entonces dice, che muchacho, uno tiene que tocar el bajo. Y yo tuve la idea de decirle, bueno, hagamos un sorteo. El que pierde, toca el bajo. Y perdí. Qué bueno que perdiste. Sí. Bueno, Por favor. primero, qué bueno que perdiste, como dijeron todos. Y te quería preguntar, ¿qué te parece la importancia del instrumento, la importancia del bajo en la música latinoamericana y en la música en general? O sea, vos empezaste a tocar el bajo por accidente. ¿Cómo fue que te enamoraste después del bajo? Que dijiste, digamos eso, ¿cómo te enamoraste? ¿Y qué te parece de importancia? Mirá, probá alguna vez escuchar música y sacarle todos los graves al equipo. No existe, no hay. Sin bajo no hay nada. El bajo es el colchón de todo. Vos podés tener muy buenos ritmos, muy buena percusión, pero si no hay bajo, falta algo. Por ejemplo, la gente que toca salsa, por ejemplo. Yo estuve tocando una cosa que me llamó la atención cuando fui a tocar con Celia Cruz. Yo le daba volumen al equipo, pero el tipo venía y me hacía rock. ¿Viste? Le digo, pero está muy fuerte. No, me decía, la gente baila con el bajo. Dice, parale el bajo cuando vos estás tocando en el medio del tema y se paran los bailarines, se paran y miran. ¿Viste? Si vas a tocar funk, necesitas el bajo, es como la base importante. Si vas a tocar una balada, necesitas eso. Si vas a tocar un swing de jazz, necesitas que esté el tum, ta, tum, tum, pi, con. O sea, es como que... La columna. Es claro, es un pilar muy importante. Antiguamente en el barrio, el que tocaba menos tocaba el bajo. No fue mi caso porque yo perdí el sorteo, pero siempre el que tocaba menos le ponían el bajo. Era como que el que sabía menos iba al arco. Y después que apareció Pastorio, eso se terminó, porque todo el mundo se tuvo que poner a estudiar porque el bajo empezó a ser un instrumento solista, ¿no? Y ya hubo que estudiar. Y el bajo es lo más grande que hay. Por favor. Como nos contaste durante tu vida que tuviste bajones anímicos, ¿cómo lo lograste superar y qué consejos le darías a los que recién inician su carrera? No se puede no se puede decir que eran bajones anímicos. No soy un tipo que se deprima. Sí me daba un poco de bronca, ¿no? Me daba bronca. En realidad me parece que era envidia. Ahora que lo miro así. Era envidia que no era sana tampoco, ¿viste? Que eso que te dicen, la envidia, tengo envidia sana, es mentira, es envidia, chao. ¿Viste? Es mentira, igual le envidias al otro. Y yo veía que todo el mundo laburaba, que yo tocaba en algún lado y todo el mundo me decía, vos tocás bárbaro. Sí, pero loco, no puedo trabajar, no tengo laburo. Y después que apareció esa cuestión de la bailanta, donde yo entendí que era como un día me puse un ejemplo que era a un alumno, le dije, y después me lo tomé como una cuestión de vida. Le dije, el tipo venía y quería que yo le enseñara a tocar jazz, y nada más. Y dice, pues yo quiero vivir esto. Le digo, loco, ¿sabes qué pasa? Le digo, que esto es como que vos te compres un taxi un día y digas, voy a llevar nada más que rubios.
y va a laburar poco. Entonces, tenés que comprarte un taxi y tenés que llevar a todo el mundo. Entonces, lo tomé como ejemplo y ahí fue donde dije, ahora voy a tocar cumbia, chamamé, guacharaca, raspa, no me importa nada. Porque en ese momento mi prioridad era trabajar, ¿viste? Llegar a casa y tener el churrasco, qué sé yo. Y ahí fue donde entendí eso y empecé a trabajar. Y en unos lugares disfrutaba más lo que tocaba, en otros menos, pero siempre estaba facturando, que es lo que se dice, ¿no? Y hasta que llegué a un lugar en donde dije, a partir de ahora quiero hacer lo que a mí me gusta. No hago más cosas. O sea, igual es lo mismo. Sigo haciendo cosas que por dinero, como una señora que trabaja en otra cosa, pero por mucho dinero. Ahora puedo hacerlo por mucho dinero. Bueno, Adelante. antes que nada agradecerte por tu música. Meta. Y bueno, quería preguntarte, vos recién nombrabas que de chico soñabas un poco con tocar con grandes músicos, como dijiste Charlie, o bueno, hace un rato nombrabas que pudiste tocar con Celia Cruz, que no es poco, digamos. ¿Cuáles serían los músicos más destacados, por lo menos para vos, con los que tuviste, digamos, el gusto de tocar? Bueno, siempre todos son unos cracks, pero yo creo que los Fatoruso, eso es... Los Fatoruso, el día que me llamaron para tocar, eso fue como una emoción. Yo pensaba que era en el marco de una... No, dice en trío. El Osvaldo voy yo, me dijo. El Hugo voy yo, me dijo el Osvaldo. Le digo, Y eso fue como... Para mí fue eso, tocar, qué sé yo, llegar al techo, ¿no? Aunque nunca hay un techo. Pero después toqué con mucha gente, de todos aprendí algo, qué había que hacer y qué no había que hacer. Y lo único que... Mi papá murió muy joven. Mi papá, que era un hincha mío, yo tocaba la guitarra y mi papá lloraba, se emocionaba. Lo único que lamenté toda la vida es qué sé yo. Por ejemplo, la primera persona que yo trabajé conocida acá fue Ramona Galarza. Y en mi casa se escuchaba Ramona Galarza, que si mi viejo me llega a ver tocando con Ramona Galarza, él se desmayaba. Y después yo siempre que voy a tocar con alguien, siempre tengo eso de mí, si el viejo me ve tocando con Celia Cruz, o si el viejo me ve con, qué sé yo, acá en Japón, si estuviera acá, seguramente él estaría conmigo, si hubiera sacado un pasaje, si hubiera ido conmigo, porque para él era como una cosa, aparte del amor que tenía por mí, era como un fanático, así si jugaba al fútbol era fanático, y si tocaba era fanático, y si cantaba era fanático, y si andaba bien en la escuela, o si me peleaba inclusive. Alguna vez llegué a casa del colegio porque uno me encajó una trompada en la nariz con sangre y él estaba en el contador y me dijo, oh, ¿cómo te dieron? ¿Y el otro? Le digo, no, me pegó así, ¿qué pasa? Bueno, anda para adentro, trae, vení de vuelta. Y entonces, dice, ¿con qué te peleaste? Fulano de tal. Vení, vamos. Hasta la casa de... Che, ¿está tu hijo? Sí, decirle que salga. Anda, pelealo. Y si no le ganás, te agarro patada. Porque a vos con ese lomo que tenés no te puede pegar nadie. En todo el mundo. Entonces, la cosa era así, tenías que ir y pelear y bueno, le gané al final. Era confianza. Tengo para mí, Daniel Massa, que la música es la única disciplina artística, el único arte que proviene del caos, que no tiene que ver con la reproducción. Si uno imagina el origen de la pintura, por ejemplo, sería alguien que intenta captar imágenes de la naturaleza.
Si uno piensa en el origen de la literatura, piensa en alguien que describe la naturaleza o a las personas. Pero la música, ¿cuál es, te imaginas vos cuál es el origen de la música? Porque no hay una reproducción de sonidos no se propone reproducir sonidos en la naturaleza. Me parece a mí que viene desde otro lugar, que es como un caos y que termina siendo una melodía. No hay melodía en los sonidos de la naturaleza. Y el hombre, el músico, toma de algún lugar eso que tiene adentro, eso que nace de su imaginación y lo convierte en una melodía. Cuando vos componés, ¿de dónde crees que viene todo eso para vos? No te entendí mucho, pero... No, esto que te decía. Pero creo que sí, esperá. La música es un lenguaje, para mí es un lenguaje. Todo tiene todo lo que tiene que ver con la música, con el instrumento, es un lenguaje. Si vos vas a improvisar algo, vos tenés que improvisar. Vos no podés decirle a alguien, hola, chau. Tenés que armar una frase, tenés que decirle, hola, ¿cómo te va? Che, me tengo que ir, chau. Entonces, esto es lo mismo, vos decís, entonces, lo cantás. Eso está teniendo, es un lenguaje, porque está teniendo melodía, está teniendo frases, son frases, está teniendo aire, porque yo hago tiene aire, tiene dinámica. Yo cuando hablo digo, hola, ¿cómo te va? ¿Estás bien? No digo, hola, ¿cómo te va? ¿Estás bien? Entonces, si yo esto hago... No pasa nada. Ahora, si yo hago lo mismo y hago... Es otra historia. Entonces, eso es. La música es un lenguaje. Cuando uno aprende la música, el problema es, como dijo hay algún músico por ahí que escuché alguna vez, que dijo que el problema de la música es que cuando vos la aprendés, viste que cuando vos sos un bebé, vos decís, hola papá, y los grandes te dicen, ay, qué lindo el nene, qué lindo, qué bonito, qué precioso. Y hablan todo mal, así. O sea, los tipos que son profesionales de hablar, bajan su nivel para poder comunicarse cuando vos sos un bebé. Pero los tipos que tocan bien, no bajan su nivel para tocar con alguien que está aprendiendo. Te pasan por encima. Entonces a vos se te complica aprender. Porque si el tipo que toca fenómeno, en vez de tocar... El tipo hace, bueno, mira, para que lo hagamos juntos vamos a hacerlo así. Entonces ya es otra historia. Pero no, el tipo va a hacer... Y arreglate vos como puedas, anda a estudiar. Pero es un lenguaje y hay que tratarlo como tal. Y después la música, es inimaginable la vida sin música. Hasta en una catástrofe... Sin embargo, hay música. Sin embargo, en algunos momentos de tu vida, siempre relacionaste la música, tu pasión, tu vocación, que la fuiste descubriendo y que la pasión fue creciendo, pero siempre la vinculaste con el trabajo. Sí. O sea, ¿qué hubiera pasado si no tenías trabajo como músico? ¿Qué hubiera pasado con esa pasión y con esa vocación? ¿En cuánto influye la necesidad de comer, la necesidad de tener trabajo? ¿En cuánto influye en la pasión y la vocación?
Me parece que no está en las posibilidades que yo no pueda vivir de la música. Pero- Estaría, si no fuera que no estuviera trabajando y no estaría tocando con artistas o estaría, qué sé yo, teniendo mis proyectos, por ahí estaría trabajando en una carnicería y a la tarde estaría tocando en el subte o en algún lado que yo, aunque no gane mucho, pero poder tocar. Creo que sería así. ¿Y cuándo descubriste que eso se te convirtió en una necesidad vital? Siempre fue una necesidad vital. Tocar la música es mi vida, es lo que yo respiro. Yo no puedo caminar sin ritmo, por ejemplo, en la calle. Si voy caminando tengo que llevar un compás. No puedo evitarlo. Todo pasa por ahí. Y escuchás prendés el guiño del auto para doblar el tic, 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 eso ya me ping, pac, tin, ki, compa, ping, ki, pa, kin, pa. Todo está todo con la música, todo, no hay forma de que lo pueda evitar. Y cantar, porque además cantás y muy bien, y además cantás unos bolerazos. ¿Cómo fue el acompañamiento vocal? ¿Se fue dando o siempre cantaste? No, siempre canté, o sea, cantábamos con mis primos. Mi tío coleccionaba discos de Los Panchos, entonces teníamos todos los discos que queríamos de Los Panchos para poder sacar cosas. Entonces sacábamos de ahí cosas de Los Panchos y armábamos un trío vocal, y estaba bueno, y tocábamos bastante, nos llamábamos Los Diamantes. ¿Cuál es tu bolero, el que te gustaría tocar ahora o cantar ahora? Mirá. Yo este bolero lo grabé en el último disco, que lo cantó mi mamá. Que yo le dije, mami, ¿te querés cantar un bolero en el disco? Y me dijo, sí. Y le digo, te busco un bolero. Y dice, no, quiero cantar este. Y le digo, mami, pero es un bajón. Y me dice, pero yo quiero cantar ese. Y bueno, fue prácticamente lo último que hizo, porque después se murió. Y es este. Si la vida me diera de nuevo la oportunidad de volverla a vivir otra vez, no la quiero más. Son tan malos todos los recuerdos que ella me dejó, que si debo volverla a vivir, le digo que no. Cada vez que le supe pedir, algo me negó, siendo que es para hacerme feliz, poco ansiaba yo. Si la vida me diera de nuevo otra vida y la oportunidad de volverla a vivir otra vez, no la quiero más. Lo saludamos y lo despedimos. Vamos a ver. Muchas gracias. Maestro, vamos arriba.